¿sí? La mayoría de las infecciones en pediatría son causadas por virus, ¿sí? En un porcentaje mucho menor son causados por bacterias. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver que en la mayoría de las clases que nosotros damos son infecciones causadas por bacterias. ¿Por qué? Porque son las que mayormente nosotros podemos intervenir, son las que mayormente producen complicaciones, son las que en mayor medida son graves y puede llevar la vida del niño. Entonces, obviamente, las infecciones bacterianas son las más graves. Pero cuando hablamos de frecuencia, ¿cuáles son los más frecuentes? Siempre vamos a hablar de los virus como los agentes causales que mayormente producen infecciones en la edad pediátrica. ¿Bien? Vamos a hablar de otitis y vamos a hablar de sinusitis. Cuando hablamos de otitis y hablamos de sinusitis, vamos a hablar nosotros de generalidades, de particularidades en la edad pediátrica más que todo. No vamos a profundizar mucho en estas dos patologías. ¿Por qué? Porque esto ustedes van a ver en clínica médica, van a ver en otorrino, o sea, son patologías frecuentes que van a ver también en otras especialidades. Entonces nosotros vamos a abocarnos en las características más que todo en la edad pediátrica. Bien. La otitis media se define como la presencia de exudado, ya sea seroso, mucoso o purulento, en la cavidad del oído medio. La otitis media es la más frecuente en la edad pediátrica, por más que pueden darse también otitis externa, otitis interna, la media es la más frecuente en la edad pediátrica. La duración de este exudado junto a la presencia o no de síntomas agudos permite clasificar la otitis media en formas clínicas, ¿sí? Y ellas van a ser otitis media aguda, con exudado, sin exudado. Va a depender justamente de las características que uno pueda ver y observar en el examen físico, ¿sí? No obligatoriamente tiene que haber, puede ser purulenta, pueden ser serosos, ¿sí? Y dijimos, pueden ser con exudado o sin exudado. Si el exudado persiste más de 3 meses, se pasa a llamarse otitis media crónica no supurada, cuando ya el exudado persiste varios meses, en este caso 3 meses o 90 días, es lo que se define para nosotros hablar de otitis media aguda y otitis media crónica como tal, ¿sí? 90 días o 3 meses es lo que va a definir para hablar de otitis media aguda y otitis media crónica en la edad pediátrica, ya sea esto con exudado o sin exudado. Generalmente es muy difícil que este niño persista con un exudado por 3 meses más que todo. Y la otitis media supurativa, ¿sí? Cuando ya el tiempo es superior a 3 meses, pues hablamos también de otitis crónica. ¿Cuál es la etiología o cuáles son las etiologías o los agentes causales más frecuentes en la edad pediátrica cuando hablamos de otitis media? Pues el Streptococcus pneumoniae es el agente causal más frecuente. El 30% de los casos de otitis media aguda es causado por el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿sí? Y nosotros sabemos que hoy hay vacunas contra el neumococo que se le aplica a los niños, por eso muchas veces insistimos en que los niños tengan su inmunización y cuando hablamos de historia clínica, en realizar un diagnóstico inmunológico correcto, en un diagnóstico inmunológico adecuado. El segundo grupo, la segunda frecuencia de agente causal es el Haemophilus influenzae.
influenza de tipo B, entre el 20 y el 25% de las otitis media están causados por el Haemophilus influenzae tipo B. Y en el tercer lugar están las moraxelas, o sea, la moraxela catarrhalis. 10 a 15% de los casos de otitis media son causados por moraxela catarrhalis. Estos son los tres agentes causales más frecuentes: Streptococcus neumonía, Haemophilus influenzae tipo B y la moraxela catarrhalis son los agentes causales más frecuentes de otitis media aguda en la edad pediátrica. Posteriormente podemos encontrar Streptococcus pyogenes, ¿sí? Que ya hablamos recientemente de ello, que como complicación supurativa puede dar y causar justamente también una otitis media aguda tras una faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Y el Staphylococcus aureus. Más excepcionalmente, bacilos anaerobios, gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas pueden también producir otitis media aguda en la edad pediátrica. Los síntomas, ¿cuál va a ser la sintomatología de la otitis en la edad pediátrica? Los bebés y los niños pequeños suelen empezar tirándose la oreja, rascándose la oreja, al tiempo que padecen problemas de audición, fiebre, puede ya tener drenaje del oído, irritabilidad, si el niño llora, está irritable, si se lleva la mano en la oreja. ¿Por qué? Porque le duele, le molesta, ¿sí? Y eso puede ser la sintomatología inicial de una otitis media. Puede tener vómitos, ¿sí? En niños mayores y ya adolescentes o adultos, los síntomas incluyen dolor de oído, problemas de la audición, sensación de oído lleno o presión en el oído, fiebre, drenaje del oído, o sea, salida de secreciones por el conducto auditivo, mareos, pérdida del equilibrio, náusea y vómitos pueden ser los signos y síntomas que van a tener los niños mayores ya en dependencia de la edad. Los síntomas sin dolor ni fiebre también pueden significar que hay fluido en el oído y deberán investigarse, ya sea por un trauma, por una contigüidad o la salida de secreciones por contigüidad al oído medio, la acumulación de secreciones también puede dar esto y hay que tener en cuenta y hay que estudiarlo también, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a favorecer la aparición de la otitis media en la edad pediátrica? ¿Sí? Principalmente es una enfermedad propia del lactante, del niño pequeño. Se calcula que a la edad de 5 años más del 90% de los niños ya han sufrido algún episodio de otitis media aguda y que un 30% de ellos tiene otitis media recurrente o a repetición, ¿sí? Por ende es una enfermedad propia de esta edad. Los factores epidemiológicos se pueden dividir en personales y externos, o sea, cuáles van a ser los factores que van a ayudar a que el niño tenga mayor probabilidad de sufrir una otitis media aguda. Dentro de los factores personales está justamente los antecedentes familiares, el sexo, ¿sí? En general las enfermedades en la edad pediátrica son más frecuentes en el sexo masculino, ¿sí? Por ende la otitis también tiene esta característica, ¿sí? Es propio en todas las enfermedades infecciosas durante la infancia esta característica de que el sexo masculino sea más predispuesto, digamos, a tener infecciones. Comienzo del primer episodio. Si el primer episodio de otitis media aguda se produce antes de los 6 meses de vida, predispone a padecer posteriormente
otitis media aguda a repetición. ¿Sí? La alimentación artificial, ese niño que se alimenta de forma artificial y que toma la famosa mamadera, es un factor predisponente a que tenga otitis media aguda. Por ende, hablábamos el otro día de la importancia de la lactancia materna y hablábamos justamente que los niños que no reciben lactancia materna exclusiva tienen predisposición a tener otitis media aguda, a repetición incluso. Entonces, estos son los factores epidemiológicos personales que contribuyen a que el niño tenga mayor predisposición a sufrir otitis media aguda a repetición. Obviamente, esto no es una regla. Hay niños que van a alimentarse con fórmulas, con alimentación artificial y no van a tener otitis media aguda. Es un factor predisponente. Por ende, tener en cuenta que siempre nosotros en pediatría tenemos reglas y hay excepciones obviamente a esas reglas. Factores epidemiológicos externos. Asistencia a guardería es un factor de riesgo para contraer otitis media y incluso contraer patógenos resistentes. Presencia de fumadores en el medio familiar. Clima, ¿sí? Como ya se ha señalado, en los meses fríos es más fácil contraer otitis media por el hacinamiento, por las características, por la mayor predisposición también a infecciones respiratorias. Entramos en la época de los cuadros respiratorios y de las infecciones respiratorias en la infancia más que todo, y que obviamente eso también repercute en el adulto como tal. ¿Sí? Hay una incidencia de microorganismos según la edad. También es sabido que los agentes causales tienen una predisposición según la edad. En los neonatos, las enterobacterias y el estafilococo son los agentes más frecuentes. En los niños menores de 3 años, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumonia. Y en los mayores de 3 años, lo que hablábamos, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae y Streptococcus del grupo A, como complicación pueden producir otitis media aguda. ¿Sí? ¿Cuáles son los estadios clínicos patológicos de la otitis? Y tenemos el primer estadio, que es el estadio de hiperemia, cuando hay cambios de presión en el oído que dura de 1 a 2 días, hay un enrojecimiento, una hiperemia que se puede evidenciar a la otoscopía, a la hora de evaluar con el otoscopio. Puedo evidenciar esto. El paciente presenta una sensación de plenitud con ligera hipoacusia, o sea que no hay un dolor marcado, no hay todavía una alteración importante, pero ya hay una hiperemia que puede evidenciarse, ¿sí? Luego tenemos el estadio de exudación, donde hay producción de suero, fibrina, eritrocitos, leucocitos que escapan a los capilares, y ya ustedes pueden ver que ya se puede evidenciar a la otoscopía exudado a nivel de la membrana timpánica, ¿sí? Una membrana engrosada, eritematosa, ya puede haber dolor, fiebre intensa, ¿sí? Hay hiperemia, sensibilidad en la región mastoidea, ¿sí? Y en niños lactantes, cuando uno va y explora, ya puede haber alteraciones a la palpación, e incluso ya el dolor es bastante importante, ¿sí? Luego viene la etapa de supuración, cuando ya eso sale, cuando eso supura. Generalmente ya en esta etapa, ¿sí? Ya hay una concentración importante de pus y se puede evidenciar eso a través de la membrana timpánica, ¿sí? Y el siguiente paso ya sería la etapa de
perforación. Cuando hay una perforación y la secreción sale a través del conducto auditivo externo, se puede evidenciar eso incluso a simple vista, y esto generalmente va acompañado de una mejoría clínica del dolor, del malestar, ¿sí? De la hipoacusia. ¿Por qué? Porque esa presión que estaba dentro del oído medio pues disminuye considerablemente y mejora la sintomatología. Es muy fácil ya diagnosticar en esta etapa. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando la salida de secreción purulenta por el oído y ya la mamá te viene ya con el diagnóstico de una otitis media supurada, porque te dice sale pus por el oído. O sea, ya no hay vuelta a quedar en cuanto al diagnóstico en ese sentido, ¿verdad? Y por último, la etapa resolutiva, en donde se elimina la infección, la otorrea, disminuye el engrosamiento y el edema y se cierra la perforación, mejorando la audición como tal, ¿sí? Si esto se genera de forma, digámosle, natural, de forma ordenada, fisiopatológicamente se resuelve. ¿Qué suele pasar y qué suele ser un problema importante para nosotros y para el niño? Que las mamás o los papás utilizan gotas, ¿sí? Que hacen que el tímpano perfore, y eso, si no se produce de forma espontánea, digámosle, es más difícil que se recupere y muchas veces los niños pierden la audición por esa razón, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues teniendo el cuadro clínico, dijimos otalgia pulsátil, nocturna, brusca, se alivia cuando aparece la otorrea en la etapa perforativa, ¿sí? Hipoacusia progresiva, síntomas generales como hipertermia, hipotermia, ¿sí? Ojo, una cuestión importante en la edad pediátrica. En la edad pediátrica no solamente la fiebre para nosotros es un signo de infección, sino que la hipotermia también es un signo de infección. Tengan en cuenta, por favor, ¿sí? Que en realidad la fiebre nosotros tomamos como un mecanismo de defensa del organismo, ¿sí? Cuando hay fiebre significa que el organismo se está defendiendo. Y no toda fiebre va a ser una infección bacteriana, ¿sí? En pediatría, la mayoría de los cuadros febriles agudos graves son causados por virus, ¿sí? Pero cuando hay hipotermia, ¿sí? Dentro de un marco infeccioso, o sea, yo tengo un niño que viene con un oído supurando y tiene hipotermia, ojo, ¿sí? Ojo, algo no está bien. ¿Qué significa cuando un niño tiene hipotermia? Que el organismo no se puede defender, que la inmunidad de ese niño no es lo suficientemente adecuado como para producir un aumento de la temperatura dentro del organismo y se relaciona con infecciones graves en la edad pediátrica, ¿sí? Entonces tengan en cuenta a la hipotermia como un signo de infección en la edad pediátrica también, no solamente el aumento de la temperatura, ¿sí? Taquicardia, vértigos pueden acompañar el cuadro clínico y sugiere la presencia de un diagnóstico de una otitis media. En lactantes y en niños menores de 1 año, ¿sí? O hay irritabilidad, diarrea, vómitos, astenia, alteraciones en la alimentación, el juego, todo eso en los niños pequeños pueden darse también, ¿sí? Diagnósticos diferenciales. Cuando hay otitis con otorrea, puede ser una otitis externa, ¿sí? El dolor, la hipersensibilidad a nivel del pabellón auricular es la que va a determinar y va a hacer la diferencia entre la otitis media y la otitis externa.
La otitis externa cursa más con sensibilidad y alteración en el pabellón auricular, ¿sí? Que no se da en la otitis media como tal. Cuando hay una otitis serosa, una rinitis y obstrucción tubárica también puede ser un diagnóstico diferencial, pero va a haber un abombamiento, un enrojecimiento timpánico importante que va a diferenciar. Cuando hay otitis media con irritabilidad, llanto no justificado y es un niño pequeño, pues tengo que ver si el origen no es traumático, si no hay algún tipo de otras alteraciones que esté produciendo dolor, una imaginación, un síndrome de torniquete, ¿sí? Y la otoscopía es lo que va a definir, ¿sí? Dijimos y visualizamos varias etapas de alteración en la otoscopía que va a definirnos el diagnóstico y muchas veces el estadio en el cual está esta otitis media aguda como tal. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden verse tras una otitis media aguda? Puede haber mastoiditis, parálisis facial, laberintitis, meningitis por contigüidad, acceso cerebral por contigüidad, ¿sí? Se produce una otitis interna y posteriormente esto puede pasar la membrana y producir una afección a nivel cerebral, incluso si no se maneja correctamente. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento sintomático de elección en todo caso es la analgesia, siendo suficiente en la mayoría de los casos el ibuprofeno, el paracetamol, ¿sí? Como medicamentos para calmar el dolor, la inflamación. Y la antibiótico-terapia. La otitis media aguda presenta una curación espontánea entre el 80 y 90%, lo cual debe considerarse en la valoración del tratamiento. Vamos a lo mismo, ¿sí? La otitis como tal puede curarse sin la necesidad de antibióticos, pero ¿qué estamos diciendo? Puede haber complicaciones importantes, complicaciones graves. Si yo puedo cultivar esa secreción, si yo puedo aislar el agente causal, pues debo de iniciar antibióticos. ¿Y cuáles son los antibióticos recomendados? Pues vamos en lo mismo nuevamente. Amoxicilina, ¿sí? Dosis estándar de 40-50 miligramos kilopeso día. Si hay una utilización previa o tengo sospecha de que puede haber resistencia, puedo utilizar dosis alta, incluso llegar hasta 100 miligramos kilopeso día. Y la frecuencia va a ser en dependencia del laboratorio. Lo recomendado cuando hablamos de amoxicilina es que sea cada 8 horas. Si el laboratorio lo especifica y tiene una preparación adecuada, puede utilizarse cada 12 horas y la duración del tratamiento es de 5 a 10 días, ¿sí? Amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ya sea ácido clavulánico, ¿sí? O sulbactam, cefuroxima, ceftriaxona, acitromicina, claritromicina también pueden utilizarse para el tratamiento de la otitis media aguda, ¿sí? ¿Dudas, preguntas de otitis? Sí. Obviamente la evolución clínica, las características clínicas que van a ir evidenciándose es lo que me va a definir a mí cuántos días de tratamiento voy a utilizar, y como le decía al compañero hace rato, la negativización del cultivo es lo que me va a determinar si debo de continuar o no, ¿sí? El tema es que a veces cuesta nomás hacer esos cultivos de repetición. Si no tenemos en el laboratorio de forma gratuita, digamos, pedirle al familiar cuesta dinero, ¿verdad? Entonces vamos a ir evaluando clínicamente y vamos a ir viendo la evolución del paciente para definir cuánto tiempo de tratamiento vamos a hacer, ¿sí? Doctor,
Sí. Quando a gente ciprofloxacina no se usa em niños, só em adultos. En niños no se usa la ciprofloxacina por una complicación que tiene la ciprofloxacina. La ciprofloxacina produce alteración a nivel del cartílago de crecimiento de los niños. Por ende, la ciprofloxacina no está recomendado por la FDA en menores de 18 años. ¿Sí? En casos extremos se utiliza. ¿Cuándo se utiliza la ciprofloxacina? En la edad pediátrica. Cuando ya tengo resistencia de todos los antibióticos, entonces valoro el riesgo-beneficio para poder utilizar, ¿sí? Con antibiograma, con documentación. ¿Por qué? Porque puede producir estancamiento del crecimiento del niño. Corticóide para inflamação, que é melhor. No está recomendado. No, en pediatría los corticoides también son bastante estrictos a la hora de utilizar. ¿Por qué? Porque puede producir síndrome de Cushing. Entonces por eso tampoco los corticoides se utilizan de forma frecuente, a no ser que sea asma y síndrome nefrótico, o sea, situaciones específicas en donde se utilizan los corticoides. Sí, y por tiempo definido también, ¿sí? No más de 5 días. Máximo 5 días de tiempo se utilizan los corticoides en la edad pediátrica, a no ser, como te digo, sea un síndrome nefrótico o algo en donde sí está recomendado y hay que documentarse correctamente. ¿Sí? Sí. ¿Perdón? La dosis de paracetamol es de 10 a 20 miligramos kilopeso día. Em relação à síndrome do torniquete, como seria? Cualquier situación que haya que se produzca, por ejemplo, alguna alteración en miembros, ¿sí? Síndrome de torniquete es por accidente se lió algo por el niño y hace que la circulación ahí se le produce dolor al niño. Entonces está irritable, uno no se dio cuenta y el niño está irritable y entonces tenemos que ver. ¿Sí? O eventualmente a nivel central también puede darse, o sea, a nivel interno puede producirse también síndrome de torniquete por ejemplo, una fascitis o algo por el estilo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces, ¿sí? Sinusitis, este sí que es más fácil todavía. Cuando hablamos de sinusitis, ¿sí? Lo primero que tenemos que conocer es la anatomía, ¿sí? De los senos paranasales. ¿Dónde están ubicados los senos frontales? ¿Dónde están ubicados los senos etmoidales, los maxilares, los efenoidales? ¿Sí? Y en dependencia de la edad. ¿Por qué se ve esto tan mal? En dependencia de la edad se van a ir formando los senos en la edad pediátrica. O sea que el niño nace con algunos senos paranasales y otros se van formando con el crecimiento como tal, ¿sí? Los etmoidales y los maxilares son los que existen desde el momento del nacimiento, ¿sí? Los efenoidales se forman alrededor de los 5 años y los frontales se desarrollan alrededor de los 7 a 8 años. O sea que difícilmente vamos a tener una sinusitis frontal o efenoidal en niños menores de 5 años, o no vamos a tener de por sí. ¿Por qué? Porque los senos no están formados todavía. Si alguien me dice tiene una sinusitis frontal y tiene 3 años, bueno, ya le inventó un gran diagnóstico, ¿verdad? O hay alguna alteración a nivel ósea de ese cráneo de ese niño, ¿verdad? Porque no podemos, yo soy partidario de que en la medicina no podemos decir nunca, ¿verdad? En la medicina siempre hay una posibilidad y siempre hay una particularidad que pueda hacernos dudar o hacer el diagnóstico diferencial. Entonces puede haber una alteración y puede darse, pero normalmente este es el camino y este es la forma en que se van formando los senos paranasales en la edad pediátrica, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de sinusitis, cuando hay inflamación de uno o más de los senos paranasales asociados habitualmente a la inflamación de la mucosa nasal, una rinosinusitis, ¿sí? Se clasifica en aguda cuando los síntomas tienen menos de 30 días y subaguda cuando van de 30 a 90 días y crónica cuando tienen más de 90 días, al igual que la otitis media también, ¿sí? Recurrente cuando hay 3 episodios de menos de 30 días de duración con un intervalo libre de síntomas de más de 10 días en un periodo de 6 meses o 4 episodios en un periodo de un año. Ahí hablo de sinusitis recurrente, ¿sí? Y hablo de sinusitis crónica cuando tiene más de 90 días o de 3 meses, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes que producen sinusitis? Haemophilus influenzae tipo B, Streptococcus pneumoniae son los agentes causales más frecuentes. Moraxella catarrhalis, o sea que son los mismos que producen otitis, también los que pueden producir sinusitis. Estafilococo coagulasa negativo, Streptococo alfa y beta hemolítico son los agentes causales que en mayor medida voy a encontrar. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Infección de vías respiratorias alta. El 80% de los casos van precedidos por una infección respiratoria alta causado por virus. Por eso les decía, la mayoría de los cuadros respiratorios en la infancia empiezan como cuadros virales y después se van complicando y se van sobreinfectando con bacterias, ¿sí? Hay teorías que incluyen factores importantísimos en que los cuadros virales o las infecciones virales bajan la inmunidad de los niños y eso hace que las bacterias o las propias bacterias que están en la flora sean las que producen infección en la edad pediátrica, ¿sí? La presencia de rinitis alérgica, los niños que tienen rinitis alérgica en el 20% de los casos pueden causar o pueden ser predisponentes para producir una sinusitis. Exposición al tabaco, disfunción ciliar, pólipos nasales, el reflujo gastroesofágico y la inmunodepresión, que evidentemente es un factor predisponente para que el niño tenga algún tipo de infecciones, ¿sí? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede en general? ¿Sí? Se produce una congestión, ¿sí? A nivel nasal, retención de secreciones, ¿sí? Estas secreciones se van volviendo más espesas, ¿sí? Esta retención de secreciones obviamente está dado por un cuadro viral, por una rinitis, por una infección del tracto respiratorio, se va espesando. Esto hace que haya una alteración de la salida de las secreciones, del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque no hay una entrada y una salida de aire adecuado, ¿sí? Daño en la alteración en la mucosa, en los cilios, que hacen que haya un cambio del medio, ¿sí? A nivel de los senos, a nivel de las mucosas, que hace y favorece el crecimiento bacteriano. ¿Qué pasa? Hay un ambiente aeróbico y eso se vuelve un ambiente anaeróbico y eso favorece el crecimiento de las bacterias. Se produce la retención de secreciones, inflamación. Esta inflamación posteriormente se sobreinfecta y se produce una infección bacteriana. La infección bacteriana hace que se bloqueen la salida y las cavidades, y eso a su vez aumenta
ambiente anaeróbico y favorece a la replicación bacteriana, produciéndose la sinusitis como tal. ¿Sí? ¿Cómo van a aparecer el cuadro clínico? Los niños menores de 10 años, rinorrea persistente, purulento, pero puede ser hialino o serosa, tos por las noches, fiebre, halitosis, descarga retronasal, náuseas, vómitos, ¿sí? Son los signos que pueden relacionarse con una sinusitis. En adolescente, a los síntomas anteriores se le suma edema periorbitaria, cefalea, hipersensibilidad sinusal, dolor a la percusión de los molares superiores que pueden evidenciar la presencia de la sinusitis como tal. La maniobra que generalmente hacemos y le pedimos a los niños grandes es que baje la cabeza y suba rápidamente, y eso aumenta el dolor a nivel de la cabeza como tal por el cambio de presión y por el cambio en las secreciones que están dentro de la cavidad también, ¿sí? Cuando hablo de sinusitis crónica, todos los síntomas anteriores, ¿sí?, se agregan edema periorbitario, cefalea, hipersensibilidad y dolor a la percusión de los molares superiores es lo que va a aumentar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se basa en el interrogatorio, ¿sí? La persistencia de síntomas de infección de las vías respiratorias altas, tos, rinorrea de más de 10 días. Es muy raro que un niño tenga un cuadro respiratorio de más de 7 días como tal. La mayoría de los cuadros virales resuelven alrededor de los 5 a 7 días. Cuando pasa este tiempo, ojo, algo no está bien, algo no está evolucionando como tiene que ser. Se sobreinfectó, hay alguna situación que está favoreciendo que persista esta sintomatología y tengo que buscar la causa o dónde está el problema, ¿sí? Fiebre, secreción rinopurulenta, ¿sí? Y el diagnóstico definitivo lo voy a hacer por cultivo. Es un método muy exacto, pero obviamente muy poco práctico porque sacar secreciones de los senos es un procedimiento invasivo y cuesta realizar, por ende, el diagnóstico definitivo como tal, ¿sí? ¿Qué podemos encontrarnos o qué situaciones hacen que nosotros sospechemos de que el niño pueda tener sinusitis en mayor medida? 1. La persistencia de síntomas catarrales leves que no han comenzado a mejorar tras 10 días de enfermedad. Como les decía, la mayoría de los cuadros mejoran alrededor de 5 a 7 días. Si persiste más de 10 días, bueno, algo está pasando. La gravedad, ¿sí? Concurrencia de fiebre elevada, rinorrea, afectación del estado general durante más de 3 días, ¿sí? Sospechar de que pueda haber una sinusitis. Empeoramiento de los síntomas iniciales, que son de una infección de vías respiratorias alta sin complicar. Cuando el paciente parece que está recuperándose, al sexto, séptimo día sufre un súbito agravamiento de los síntomas, se agrava, se agudiza, empeora de forma súbita. Mi hijo estaba muy bien, mi hijo estaba mejorando súper bien de su cuadro respiratorio y ayer empezó a tener toda la sintomatología de vuelta, está nuevamente con fiebre, con rinorrea, tiene tos, le duele la cabeza. Bueno, pensar que puede haber una complicación y que pudiera ser una sinusitis, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar también para apoyar el diagnóstico? Pues dijimos nosotros, evaluación terciaria, ¿se acuerdan? Los estudios laboratoriales y radiológicos. Apoyo de la radiografía de senos paranasales, engrosamiento de la mucosa, más de 4 milímetros, opacidad o presencia de niveles hidroaéreos,
¿sí? En sinusitis crónica puede disminuir el tamaño de los senos paranasales por engrosamiento de la pared. No es una prueba que se solicita de rutina la radiografía en los casos en que el diagnóstico sea difícil, en donde puede ser útil el que se solicita, y en menores de 6 años no está recomendado. ¿Por qué? Porque generalmente lo que visualiza son los senos frontales. En una radiografía frontonasoplaca es lo que se utiliza para la valoración de los senos paranasales, ¿sí? Tratamiento. El manejo depende de los factores de riesgo que cuenta el niño, ¿sí? Y la posibilidad de infecciones bacterianas. Neumococo es el agente causal que en mayor medida responde a los antibióticos, y como decía un profesor mío, amoxicilina cura todo por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amoxicilina es de vuelta el antibiótico que vamos a utilizar en la sinusitis, ¿verdad? Dosis alta, 80 a 100 miligramos kilopeso día para niños con sinusitis aguda bacteriana sin complicación. El tratamiento sí es más prolongado, de 14 a 21 días, incluso el tratamiento de la sinusitis. Hay que tener en cuenta que el antibiótico tiene que llegar y tienen que pasar hueso, y es difícil que los antibióticos pasen hueso. Por eso las infecciones donde están involucrados huesos siempre van a ser tratamientos prolongados, ¿sí? Si existe alergia, clindamicina es el tratamiento que se puede utilizar, ¿sí? En niños que puedan justificar la infección por bacterias resistentes, dosis alta de amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ácido clavulánico, ¿sí? Y como alternativa, pues la citromicina, ¿sí? El tiempo, mantener tratamiento hasta 7 días después de que desaparezcan los síntomas, incluso 3 a 4 semanas. Lo que hablábamos de 21 días, incluso puede llegar a 28 días, un mes de tratamiento. Complicaciones oculares, celulitis orbitaria, celulitis periorbitaria, intracraneales, acceso epidural, meningitis, trombosis de seno cavernoso, empiema subdural, acceso cerebral, osteomielitis de huesos frontales, mucocele, pueden ser las complicaciones de una sinusitis como tal. O sea que si no se trata puede llevar a complicaciones graves también. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestionamientos, sugerencias? Bien, entonces entramos con los cuadros respiratorios. Hoy hablamos de las cosas, de los cuadros más banales, de los cuadros que generalmente consultan por consultorio, ¿sí? Ya en la próxima clase vamos a ir entrando a los cuadros más graves: bronquiolitis, neumonía, asma, obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Todo lo relacionado a los cuadros respiratorios. Yo creo que nosotros hablamos en un primer momento, cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de historia clínica, que los cuadros respiratorios son las enfermedades más graves de la infancia, ¿sí? Y en eso vamos a estar entrando, o ya estamos entrando de a poco, y vamos a ir viendo todo esto, ¿sí? Les invito a que lean, por favor, pediatría, y que no dejen para lo último, ¿sí? Ya estamos analizando fecha de parciales. Y los que no entregaron todavía